hasta la semana, hasta la próxima clase y ahí les respondo, porque uno nunca sabe todo. Entonces, en el chat también van las presentaciones, como dijo hoy Alma, y ahora toca presentarme yo, que hoy no armamos nada en la AGA para presentarme. Bueno, ya me conocen, soy Silvia Carrasquero, soy geóloga, licenciada en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y doctora en Ciencias Naturales, en la orientación, por supuesto, Geología, en exploración minera en la parte de Paramillos de Uspallata. Desde que era alumna me interesó el tema, hice la materia Derecho de Minería y Energía en La Plata, en la Facultad de Derecho, porque en mi facultad eso se da un poquito, a veces en yacimientos, a veces en minas, a veces en económica, pero las categorías mineras, así, cosa todo muy por arriba. Entonces, en ese momento, hace unos cuantos años, pedí el permiso, fue todo un expediente que se hizo en la universidad y me dieron el permiso para asistir y aprobé los exámenes. Después de eso yo quedé contrato común con los profesores y hasta 2019 iba y daba 2 clases por cuatrimestre sobre la parte más geológica, lo que por ahí entenderán hoy los abogados, pero sin meterme en la parte de leyes que estaban los profesores de la materia. Y el año pasado lo di para la gente del sur, el curso, antes lo di en mi facultad, en Ciencias Naturales y Museo, y lo di también en el Consejo Profesional de La Plata, el Consejo Profesional de Geología de la Nación, el que está en Buenos Aires. Bueno, ahora yo paso a compartir la pantalla y empezamos la clase. Y antes de eso, yo les quiero mostrar algo. Usualmente, sí, todo lo tenemos en PDF en esta vida ahora, todo, hasta el documento creo que va a salir en PDF o algo así, pero yo me sigo manejando con un código de minería, que es una versión, son todas las leyes, algunas anexas y todos los artículos, pero es chiquito, cabe en cualquier cartera, dirían, y tiene el texto ordenado por decreto 456/97, que ese es un problema que a veces tienen los códigos de minería. Cada editorial lo ordena a su manera y después hay lío. Este es código de minería de Ediciones del País, edición estudiantil, que es muy barato, como ven que está bastante maltratado, con sus tiritas, pero es el que uso. Y revisé el que yo les mandé, que ese sí lo bajé del Congreso, creo, de la Nación, y es igual, así que no hay ningún problema con eso. Entonces ahora yo me quito el video y paso a compartir pantalla. Y ustedes me dicen si hay algún problema de que algo no se vea en algún momento. Ahí está. Bueno, entonces empezamos con la primer clase de introducción a la legislación minera, petrolera y ambiental. Tenemos que uno cuando empieza algo nuevo, y a veces, que me disculpen los abogados, pero es un poquito áspera la parte de leyes, sobre todo para los geólogos, que estamos acostumbrados a pesar, a medir y a saber el volumen y el peso específico. Entonces hay que armarse de algunas cosas, saberlas. CN, ustedes van a encontrar, yo lo estoy usando como Constitución Nacional. En general se refiere a la última de 1994. CM es el código de minería, boletín oficial, artículo, a veces puede ser que aparezca con mayúscula, y el inciso. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Voy a hacer como un raconto rápido hasta el momento en que se llega a aprobar el código de minería. Resulta que hasta que se reúne la asamblea del año 13, que es la que quita los privilegios de reyes, príncipes y demás, tuvo muchas leyes, y también hizo una ley de fomento minero, que esa fue aprobada el 7 de mayo de 1814, y esa es, como país independiente, es nuestra primera ley sobre el trabajo minero. Y lo importante de eso es que permitía, porque hasta ese momento todo lo manejaba, claro, el rey de España, o la autoridad, el virrey, etcétera, pero ahí dice que, por ejemplo, cualquier extranjero, cualquier persona podía pedir el permiso, no tenían problema para que realizaran la minería,
podían traer equipamiento de afuera, y en ese momento, ¿qué se buscaba? Piedras preciosas, oro, cosas así. Entonces utilizaban mercurio. Y con esta ley de, bueno, con esta ley de fomento minero se permitió que el mercurio entrara a la Argentina, lo que ya era Argentina en 1814. Pero no se habían derogado todas las leyes españolas que venían de la época del virreinato o de antes. Seguían porque no había, es lo mismo que pasaba con toda la parte civil, comercial, penal. No había otras leyes, había que usar las que habíamos heredado de España. En 1853, saben que se realizó después de la batalla en que cae Rosas, se dicta la Constitución de la Confederación Argentina, y dice que en su capítulo cuarto, esta yo no se las mandé, es muy parecida a la actual, pero esta la pueden ustedes buscar y no hace al caso. Uno siempre tiene que tratar de tener todo lo más actualizado posible. Esta es de 1853, es solo para ver los antecedentes. Y dice en su artículo 67 las atribuciones del Congreso, que son dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales. Bien, acá ya está reconociendo las provincias, fíjense, porque ustedes saben, según lo dice el preámbulo de la Constitución argentina, inclusive el preámbulo lo tenemos también heredado de esta Constitución, que Argentina en sí es un conjunto de provincias que son preexistentes las provincias a la Argentina. Entonces, ahí dice este artículo que se debe dictar el Código de Minería, y esto le da una categoría importantísima al Código de Minería, lo convierte en un código de fondo, donde ese código solamente lo puede dictar el Congreso. Eso es lo que significa, que es potestad exclusiva del Congreso Nacional. Supónganse que hubiera un código y en 1890 un presidente dice, no, lo vamos a derogar y yo voy a hacer uno a mi manera. No puede, porque eso es potestad, solamente lo puede hacer el Congreso. Él puede derogarlo si quisiera, mandarlo al Congreso y el Congreso lo aprueba, lo cambia, lo reforma, lo da vuelta como una media y después lo aprueba o no. Pero eso es lo que sucede. Entonces, es un derecho de fondo. Bueno, en 1853, cuando se dicta esta constitución, ustedes saben que se había separado la provincia de Buenos Aires del resto de la nación, de la Confederación Argentina. Entonces, tenían que reunirse para hacer la constitución en Buenos Aires, pero como estaban todos peleados, se reúnen en Paraná. Y ahí, en Paraná, que además de hacer la constitución, dictaron algunas leyes más como para tener organizado el país hasta que se pudieran dar los códigos, el Congreso pudiera hacer leyes y demás, dictaron el Estatuto de Hacienda y Crédito, donde en el título 10 nombra las propiedades mineras y dice que hasta que el Congreso dicte el Código de Minería, que pasarían muchos años, regirían las ordenanzas de Nuevo México con las modificaciones que las legislaturas provinciales hubieran hecho en ellas, es decir, que seguía toda la legislación española en pie todavía, porque era lo que había. Hay editado 2 libros por el CGMAR que están en el repositorio. Después tengo que acordarme de mandarles el link o decirles los títulos para que los bajen, que es la historia de la minería argentina. Son 2 volúmenes muy interesantes. Bueno, resulta que así de 1853 llegamos a 1862 y Sarmiento fue elegido gobernador interino al principio de San Juan, después fue elegido gobernador definitivo, pero él hizo varios decretos y uno de los primeros fue el 14 de febrero de 1862, donde creó la Diputación de Minas, que era un concepto muy español, y nombró ahí a Domingo de Oro, que era hermano del otro Oro que había participado en la independencia de Argentina. Y reglamentó el funcionamiento de esa Diputación de Minas. ¿Pero qué era una Diputación de Minas en esa época? Era simplemente la autoridad minera, lo que ahora llamamos la autoridad minera.
Entonces, ese término ya venía desde la época española y se lo encuentran las primeras ordenanzas españolas y disposiciones mineras, por ejemplo, las ordenanzas de México o las de Nueva España, dictadas en 1783. Bueno, esta foto es bastante rara, es Domingo Sarmiento en su época de gobernador. No tengo, lamentablemente no tengo foto de Domingo de Oro, que me hubiera gustado mostrárselas. A ver. Bien, entonces Domingo de Oro, que él había sido un poco federal, un poco unitario, había estado de acá para allá, había trabajado también en la parte minera, y Derqui, que fue presidente de Argentina, le encargó un proyecto de código de minería porque consideraba que era la persona que más sabía en el momento. También ahí recuerden que todavía seguía el conflicto entre provincia de Buenos Aires y la Confederación. Entonces, Domingo de Oro redacta, se toma su tiempo, no sé, 2 o 3 años, y redacta un proyecto de código para elevar al Congreso de la Nación, donde él decía, haciendo un resumen, dicen que no se consigue ninguna copia del proyecto, porque es como que se imprimieron 2 o 3 y está medio perdido, pero hay un estudio posterior que se hizo en el Congreso donde se comentaba cada artículo, por eso es que podemos llegar a esto. Las minas pertenecían a la nación, cualquiera sea el territorio donde se hallaban. Una sola categoría de minas, piedras preciosas, metales y minerales que los contengan. Es decir, iban a lo que les interesaba en el Código de Minería. No había un límite en el número de pertenencias denunciables, no se regulaba la exploración minera, solo la concesión minera. Y entonces en el proyecto aclaran que para mantener esa concesión no se podía perjudicar los derechos de terceros, es decir, que si estaba pretendiendo la concesión minera de una pertenencia, por decirlo, no podía meterme en la de los laterales, en la de los vecinos, o causarles daño. Debía linderar la pertenencia. Este es un término, a ver, estaba olvidando del puntero láser. Este es un término, un verbo muy interesante, porque nosotros conocemos el adjetivo, estoy lindero a tal casa, etcétera, pero el verbo linderar es el que se usa en minería, es decir, que se demarque o se marque la propiedad minera. La posesión legal, con el trámite, que se construya el pozo de ordenanza, que es lo que ahora sería una labor legal. Y esto también viene mucho de la parte de los españoles, que se ampare la pertenencia, es decir, se haga el beneficio de la mina, se haga el manejo de material y se completen todas las condiciones que se precisa para manejar la mina, y que se mantengan medidas de seguridad de la vida de las personas. Ahora bien, este proyecto de Domingo de Oro fue rechazado en el Congreso. ¿Y por qué? Y si quieren pueden abrir el micrófono. ¿Por qué les parece que fue rechazado? De a uno, por favor, no se me amontonen en el micrófono. Porque entregaba a la nación la pertenencia de cualquier mina. Exactamente, de entrada, miren, se los puse arriba de todo. Las minas pertenecían a la nación y él estaba como trabajando para un país unitario, no recordando que ya en 1863 éramos bien federales y se reconocía como los pactos preexistentes de las provincias que estaban antes que la nación. Muy bien. Después de eso, bueno, fue rechazado. Entonces Nicolás Avellaneda, que vino después, en 1876, le encargó al doctor Enrique Rodríguez que redactara la propuesta de código de minería. Y Rodríguez, que era de origen cordobés, también había sido gobernador, era abogado, no sé por qué causa se fue a Chile a vivir, no sé si fue por problemas políticos, pero se va a Chile y él tiene que revalidar su tesis doctoral para poder, porque en esa época o uno era bachiller en abogacía, en leyes, o era abogado. Para ser abogado había que dar una tesis. Entonces él revalida su tesis y se dedica a vivir en la zona de Copiapó, donde trabaja, digamos, en las minas, no sacando material, sino apoyando a los mineros en sus problemas, etcétera.
y ahí tenía, según dicen, una biblioteca muy grande. Imagínense, en esa época, no sé cuántos libros sería, pero en esa época en que no había Google y no había muchas bibliotecas dando vuelta, él tenía todo. Y lo vamos a ver, después les voy a mostrar algún ejemplo de eso. Y él se tomó su tiempo. Tenía muchos libros para revisar y en 1886, 10 años después, Juárez Selman presentó la propuesta y el Congreso Nacional la sancionó en 1887. Hay reformas que no nos vamos a detener mucho porque yo soy de vivir poco en el pasado, pero si a alguno le interesa y quiere dar el examen, por ejemplo, yo le puedo facilitar material y decir cuál fue, explicar brevemente qué es la reforma, por ejemplo, del 80, de 1980, o la de 10.273 de 1917. Pero sí la más importante es esta porque acá ubica en el lugar, saca del Código de Minería al petróleo que estaba hasta ese momento. Cuando veamos petróleo vamos a hablar del tema del descubrimiento y de la parte de leyes, cómo se arregló el gobierno o el Estado para impedir que la gente de afuera, creo que eran norteamericanos, querían tomar enseguida, pedir petróleo ahí, pedir zonas de petróleo. Bien, volvemos al presente. Constitución Nacional de 1994. En su artículo 67, inciso 11, vuelve a atribuir al Congreso la facultad de dictar, entre otros, el Código de Minería sin alterar las jurisdicciones locales. Y dice que en su artículo 108 prohíbe a las provincias dictar el Código de Minería después que el Congreso lo haya sancionado, que esto en realidad viene desde 1853. Por eso es que en Argentina hay un solo Código de Minería y nada más. Las provincias pueden regular algunas cosas, pero tienen que mantenerse dentro del Código de Minería porque es un código de fondo. Dos conceptos. La concesión legal, hablando desde el punto de vista minera, es gratuita porque en realidad solo uno paga solo el canon. Es pública porque tiene que darse a conocer en los edictos y en los boletines oficiales que yo estoy pidiendo una posesión, una concesión. Es solemne porque debe actuar un escribano de minas y eso son escrituras. Y es transmisible porque si yo tengo una concesión legal, me muero, puedo pasársela a mis hijos, a mi marido, a mi hermano, etc. Y un concepto que tienen que tomar en cuenta es la pertenencia, o pertenencia minera, que es la extensión del terreno en cuyos límites puede el minero explotar la concesión. Pero fíjense, lo mínimo, es decir, esa pertenencia tiene 300 metros de longitud y 200 metros de latitud. Cuando hablamos de 200 metros de latitud es un término antiguo porque ustedes pueden pensar en las coordenadas geográficas y simplemente es el ancho. Sobre todo los abogados que no se me pierdan acá. 300 metros de largo, tiene que tener eso, es un rectángulo, y 200 metros de latitud. Tienen que medirse horizontalmente y la profundidad es indefinida, porque es hasta donde se acabe el mineral, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Del dominio de las minas. Y acá sí empezamos con el Código de Minería. Por eso yo les decía si pueden tenerlo a mano, impreso, o si no haberlo leído antes como para acordarse si quieren hacer alguna pregunta. Y les puse los números del texto que yo tengo. Puede ser que ustedes consigan una edición en papel y en vez del primero, bienes privados, artículo 7 sea el artículo 6. No sé, eso no nos vamos a meter, pero siempre ustedes presten atención a eso. Entonces, las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio que se encuentren. ¿Y eso qué significa? Que son bienes privados. Son bienes privados, es decir, que el Estado puede desprenderse de ellos. Los particulares pueden buscar minas, aprovecharlas y disponer según el Código de Minería. El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, salvo en casos especialmente expresados en el Código de Minería que más adelante vamos a ver. Es decir, que el Estado solo no puede ser el que tenga una mina. Y acá está el comentario, porque
Rodríguez, cuando hizo su código, artículo 1, artículo 2, a cada uno le ponía un comentario. Entonces, en este, de que no puede ser el que explote una mina, él pone como nota del comentarista, que se le llama, o nota del codificador, Sajonia. ¿Por qué? Sajonia era una parte que ahora, de lo que ahora es Alemania, en el sudoeste, cerca de Freiberg, que es una zona minera muy antigua, y era un principado en esa época. Entonces él tenía la reglamentación y las leyes de esa zona. Y dice Sajonia, sección 1, inciso 6, y habla, después de que la ley de minas ha hecho entrar en su jurisdicción la facultad de disponer, bueno, y explica por qué, en qué se fundamenta. Esto es muy importante, ahora no se usa porque muchos de estos conceptos están, digamos, anacrónicos, pero en el momento era muy importante. Y después se le agrega, por otra parte, está ya reconocido que el Estado no es el mejor minero, necesitando valerse de empleados para un negocio en el que no cabe presupuesto, porque uno realmente cuando empieza en esa época, sobre todo, empieza a trabajar en una mina, al principio es capaz que no sabe. Ahora sí sabemos porque podemos hacer cálculos de reservas, de material, etcétera. Pero para él no, para esa época no. No es posible calcular los gastos ni asegurar la producción. No solo será mal explotador comparado con particulares que trabajan directamente por sí. Y dice que la minería es un juego de azar, que el Estado no tiene que meterse. Después, otra parte importante del dominio de las minas, la propiedad particular de las minas se expresa o se la conoce como concesión legal. Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en la que se encuentran. Y esto es muy importante porque muchas veces nos pasa que cuando vamos a un lugar a recorrer, nos dicen, cuando estamos haciendo exploración minera, nada más que eso, nos dicen, bueno, pero el dueño sabe, hay que avisar al dueño, pero no es que ya vamos a ver cómo es la exploración minera, pero uno tiene que saber que es distinto la propiedad. ¿Mm? Uno puede ser dueño del terreno y no ser dueño de la mineralización. Otro tema, las minas son inmuebles, así como las cosas destinadas a la explotación. Y abajo yo les dejo, los PowerPoint se los voy a mandar. No se los mandé antes porque siempre encuentro alguna cosa que no me gusta, qué sé yo, y la quiero arreglar. Entonces se los paso en en PDF y se los mando. Entonces habla el artículo Código Civil, este es el actual, porque recuerden que en 2013 o 2014 se derogó el Código Civil y el Código Comercial y se hizo un Código Civil y Comercial. Lo hizo el Congreso, porque son códigos de fondo. Son inmuebles por su naturaleza al suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Y después habla de inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En ese caso, los inmuebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Esto ya como es muy técnico, pero los geólogos, los abogados no tienen problema, los geólogos tienen que recordar que son dos cosas distintas, la propiedad sobre las minas cuando uno tiene la concesión legal y la parte del superficiario. Esto es lo que vimos. Y ahora estamos entrando ya al asado del tema. Clasificación y división de las minas. Hay tres grandes divisiones, la mayoría la conoce ya, minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado y que solo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. La segunda es que minas que por la razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo y minas que por las condiciones de su yacimiento se destinan al aprovechamiento común. Y tercero, minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento salvo por motivos de utilidad pública. Un ejemplo de utilidad pública sería que yo tenga un campo con una tierra más o menos linda que puede ser como tosca, no tierra linda para plantar ni nada, se está haciendo una carretera y bueno, me la expropian en ese caso. Porque se necesita para esa utilidad pública, porque ese es un camino que va a unir dos poblaciones, que no hay otro camino, etc. Fíjense acá que esto es el original de Rodríguez,
que con las notas se utilizó hasta la década del 80 más o menos, que ya eran muy anacrónicas. Entonces él dice en su nota que se ha pedido a la ciencia una clasificación de las sustancias minerales que pueda servir de norma para la ley, pero se ha pedido y se pedirá en vano, porque la ciencia no ofrece una clasificación uniforme, invariable y definitivamente aceptada, lo cual es cierto, no hay manera técnica o científica que apoye esa división que se hizo y que ahora vamos a ver en detalle. Bueno, acá él habla de la ley francesa, también de 1810, que esto es la época de Napoleón en que rehizo Francia en cuanto a la legislación, matrimonio, minas, etc. Y él dice que la ley francesa, que para el momento era la más moderna, tampoco tenía una clasificación científica. Bueno, categoría 1, y se dividen en dos partes, fíjense, minas de las que el suelo es un accesorio que pertenecen exclusivamente al Estado y que solo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. Y dice los ejemplos. Las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, etc. Wolfram, aluminio, berilio. Los combustibles, antes estaba acá metido el petróleo. Los combustibles: hulla, lignito, antracita, hidrocarburos sólidos. Tercero, el arsénico, cuarzo, feldespato, mica, florita, fosfatos calizos, o caliza sería el término más moderno, azufre, borato y golastonita. Lo que está en rojo es un agregado mío. Esto es para que recuerden que son los minerales industriales, también las piedras preciosas y los vapores endógenos, las aguas termales que dan, o la geotermia, todo lo relacionado a eso. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es en este momento el problema que tienen las vacunas de COVID? Más en general en el mundo. Una es que no hay frasquitos de vidrio. No hay frasquitos de vidrio suficiente para envasar, creo que es Pfizer y AstraZeneca, porque no encuentran cuarzo. No es fácil, sí hay cuarzo en todas partes, pero ustedes saben, los geólogos, que tiene que tener cierta calidad minera, ser pobre en hierro, etcétera. Y bueno, parece que en esos países donde hacen la vacuna no hay. Entonces, por eso también da una idea de la visión que tenía Rodríguez, metiendo, aunque a él no le tocó la pandemia, metiendo todos estos elementos químicos o sustancias metalíferas en el primer orden. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay con el segundo, porque acá habla de piedras preciosas. Dice categoría 2, minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo, y minas que por las condiciones de su yacimiento se destinan al aprovechamiento común. Y nos pone en primer lugar, artículos 2 y 4, las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los placeres. ¿Qué diferencia hay? Y si quieren me lo dice, abren el micrófono y me lo dicen. ¿Qué diferencia hay entonces entre las piedras preciosas de la categoría 1 y la categoría 2? ¿Se anima? ¿Cómo? La ubicación en un lecho fluvial. Claro. Categoría 2 es un sedimento. No, al revés, la categoría 2 en el sedimento, en arenas metalíferas y piedras preciosas que están en el lecho de los ríos. Por eso, un sedimento. Claro. La geometría y la forma de explotación son distintas también. También. Y en el 1, me fui demasiado, serían todas, yo lo voy a decir medio para que me entiendan los abogados, las que están metidas en las rocas, en las piedras, digamos, que no están sueltas. Por ejemplo, en Birmania, los rubíes, eso se saca de minas, no son de lechos de agua, pero se sacan de las montañas, por así decirlo. Entonces, eso estaría dentro de la categoría 1. Y esto viene un poco heredado también de los españoles, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de Brasil, para la época de Rodríguez, también se explotaban, y todavía creo que se explotan los diamantes, y ahí también los sacaban de las montañas, por decirlo así. Y eran todos del rey o del emperador de Portugal. Siguiendo con la categoría 2, los desmontes, relaves y escoriales, que ustedes saben que puede ser que en un momento no tenga ningún valor, pero pasan unos meses, unos años, y eso sea interesante para explotar.
de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen sin amparo y los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos en tanto no los recobre su dueño. Después, en la categoría 2, que por su importancia se conceden al dueño del suelo o al aprovechamiento común, tenemos los salitres, salinas y turberas. Que las turberas tenemos digamos, sus primos lejanos, que son el carbón, que están en la categoría 1, porque la turbera es como materia orgánica, mojada, que no da calor casi, no sirve para mucho, pero llegado el caso, si estamos perdidos en el medio de la nada y encontramos turbera, podemos hacer un fueguito. Salitres y salinas, la diferencia son estos los nitratos, los salitres, y las salinas la sal de cocina, lo que ahora sería la sal de cocina. Todos los metales que no están en la primera, generosamente, y por último las tierras piritosas, aluminosas, sería todo, por ejemplo, las tierras coloradas de Misiones, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, todo lo que son permutantes que sirven como filtro, grafito, caolín, las arcillas, y el amianto, que el amianto ustedes saben que desde hace unos cuantos años está prohibido el uso, pero no sé si vale la pena sacarlo del código, hay que dejarlo ahí si total no se usa, no molesta para nada, pero aclaro que está prohibido el uso. Categoría 3, minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su permiso, salvo que sea utilidad pública. Y ahí que tenemos todo el material que sirve para construcción y ornamento. Por ejemplo, los mármoles, los granitos, etc. Artículos 2 y 5. Sí, veamos rapidito qué es la utilidad pública. Son aquellas actividades privadas que puedan satisfacer necesidades económicas, sociales, sanitarias, pero fíjense, para un beneficio colectivo. No es porque yo tenga necesidad de un poco de tosca y voy y ya me apropio de la tosca. No, tiene que ser para un beneficio colectivo. Como yo les decía, hacer una ruta. Habrá utilidad pública cuando un bien o servicio o actividad industrial o cultural sea de interés o conveniente para una gran mayoría de la población, beneficio colectivo. Es una actividad estratégica, ahora que se habla tanto de la palabra estratégica, para la economía nacional, está protegida por la administración pública y prevalece por sobre cualquier interés particular. El derecho del explorador, si estamos todavía en etapa de explorar, o concesionario de minas, llegado el caso, prevalece aún contra la voluntad del propietario del suelo. Dentro del perímetro de la concesión, el concepto se aplica de puro derecho, es decir, el concesionario nada debe probar. Esto por ahí lo van a entender mejor los abogados, pero el concesionario no tiene que probar nada. Él decide, bueno, eso está en mi terreno, yo lo puedo utilizar. Caracteres especiales de las minas, artículos 13 a 18. Son la explotación de las minas, exploración, concesión, etcétera, son siempre de carácter de utilidad pública. Está prohibida la división material de minas, pero ¿a esto qué se refiere? Si es una sola pertenencia. Si son varias, yo puedo pedir la separación, pero si es una sola que era 200 por 300, no conviene. Solo pueden ser expropiadas por ley del Congreso. ¿Esto qué significa? Esto me está recordando, retrotrayendo a que son un inmueble, las minas. Entonces, si son un inmueble, ustedes saben que solamente el Congreso puede expropiar terrenos, casas, estancias, etc. ¿Cuándo se puede impedir o suspender los trabajos de una mina? Que todo eso está, digamos, mostrado acá. Bueno, cuando hay peligro de derrumbe, cuando hay peligro de vida de los mineros, cuando uno está llegando a cerca de una pertenencia vecina, de una concesión vecina. Hay varios casos, pero esos son los principales. Y la duración, es una concesión legal. La duración es hasta que se termine el yacimiento. Es como cuando uno compra un terreno, es ilimitado, qué sé yo. Yo les dije antes que era transmisible. Si la persona lo compró, lo trabajó 50 años, falleció, el hijo lo sigue trabajando porque sigue manteniendo bien las labores subterráneas, sigue manteniendo todo bien, su relación con el canon, etcétera, y eso va a durar 40 años más, 50 años más, 100 años más, hasta que
se acabe la mineralización. ¿Quiénes pueden adquirir o no las minas? Toda persona, me refiero a toda persona física, como nosotros, porque también se llama a veces persona jurídica a las empresas, capaz de adquirir y poseer legalmente bienes raíces. Yo siempre les voy a ir dejando los artículos. La mujer soltera puede comprar o recibir una mina en herencia. Esto les puede resultar un poquito machista, tal vez, pero recuerden que esto viene de 1886, cuando estaba en vigencia el Código Civil de Vélez Sarsfield, que decía que una mujer siempre tenía que estar pidiendo permiso para todo y no podía vivir sola. Una mujer quedaba viuda y tenía que irse a vivir con su familia, porque si no era mal vista. Los funcionarios pueden conservar las minas adquiridas antes de su nombramiento, es decir, una autoridad minera tiene un par de minas de cobre, es designado autoridad minera, no puede tener más de esas dos que tiene, no puede comprar no puede adquirir o no puede pedir la concesión legal. Tampoco los jueces que trabajan en la parte de la autoridad minera, los ingenieros contratados por el Estado, se supone que siempre estamos hablando de la minería, los escribanos de minas y los oficiales. Y después el código dice las mujeres no divorciadas y los menores de edad porque son incapaces. Y esto sigo con el tema de que está para la época de 1886, en que una mujer soltera después de los 25 años ya era mayor de edad y podía más o menos decidir si era una mujer casada y heredaba una casa, por ejemplo. Supongamos una mujer de 30 años, mueren los padres, hereda una casa, ella tenía que presentarse ante el juez con el marido y el marido firmaba un escrito diciendo que autorizaba a su esposa a recibir la herencia. Y las mujeres no divorciadas se refiere a mujeres abandonadas, no podían tener una concesión minera. Eso es, digamos, anacrónico. Ahora, ¿qué pasa con el Código de Minería? Y si por ahí lo puede explicar alguno de los abogados si quiere. Pero a medida que un código, minería, penal, civil, etcétera, es aprobado por el Congreso, después el Poder Ejecutivo lo articula, etcétera, lo publica, pasan los años, empiezan a hacer leyes para cambiar algo, por ejemplo, la edad, de mayoría de edad. En la época del Código eran 25 años, después pasó a 23 y luego 21 y ahora 18 años. Y se van acumulando estas pavadas que quedan. ¿Por qué? Porque habría que cambiar todo el Código de Minería y sacar todo eso que está de más, que ya no es vigente. Por ejemplo, yo no recuerdo bien el año, pero 2010 por ahí fue cuando se hizo una comisión en el Congreso con gente designada también por el Poder Ejecutivo para cambiar el Código Civil y el Código Comercial. Trabajaron 4 o 5 años y después el Congreso derogó los dos códigos civil y comercial y puso el Código Civil Comercial actual. Entonces, con eso ellos sacaron esas cosas que quedaron ahí atrapadas, que por ahí eran plazos. Antes era, no sé, una pavada, 10 días para presentarse en una cosa ante el juzgado. Después se cambió a 5 días hábiles, pero quedaba en el código los 10 días. Bueno, a eso se refiere. Pero bueno, la mujer casada o soltera o viuda o divorciada puede adquirir minas. Eso es lo principal para las chicas del grupo. Bien, acá entramos en un tema que los geólogos seguro que lo manejan así, pero los abogados no. Entonces yo me voy a tomar 2 minutos para explicarlo. El Código de Minería dice que se deben utilizar las coordenadas vigentes, las coordenadas Gauss-Kruger, no dice las Gauss-Kruger, pero son las vigentes por ley. Entonces, nosotros utilizamos esta. Este es un mapita sacado, creo que del CGMAR, de algún trabajo mío, no trabajo mío, sino alguna publicación que yo debo tener por ahí en papel. Entonces, por ejemplo, esto que está en rojo es un pozo petrolero que está en Salta, que tiene coordenadas geográficas, que es a la que estamos todos acostumbrados desde nuestra tierna infancia, de 22 grados, 42 minutos, 36 segundos, latitud sur, y longitud 64 grados, 6 minutos, 18 segundos
oeste. Pero eso ya no se está usando para la parte minera y en general para nada. Lo que se utilizan son las coordenadas Gauss-Krüger, que es una unión de Gauss, que era un matemático alemán, ganador de un Nobel, y Krüger, que lo adelantó para nuestro país, que es un país algo gordito, no mucho, pero largo. Nada que ver con Chile, que es más delgado y largo, y ellos creo que utilizan las UTM. Entonces, para eso, para hacerlo rápido, usualmente en geometría, este eje es el eje de las Y y este es el de las X. En geografía es al revés. Entonces, el eje X, que es este, me dice que ese punto del pozo petrolero tiene como valor 7.489.458. Pero ¿eso qué significa? ¿Cómo lo visualizo a eso? Bueno, lo visualizo de la siguiente manera, en que estos son 7 millones y pico de metros. Es la distancia al polo sur, porque fue lo que hizo Krüger, organizar esto para Argentina. Pero hablar de 7 millones y pico de metros de distancia es algo que por ahí nosotros no lo vemos mucho mentalmente. Entonces lo que se hace es pasarlo a kilómetros, es decir, acá está la coma invisible porque es 8,0, entonces ahí es la de metros, decámetro, hectómetro y kilómetro, y es 7.489 kilómetros, 458 metros. Y eso ya es más visible. Y de la I no es tan fácil, abogados queridos. Este primer número indica que el punto está en la faja del 4, que es la del 4 corresponde a 63 grados. Y yo voy a tener acá 3 grados de diferencia, acá para que lo vean mejor. Entonces ya sabemos que la longitud es 63 grados, y esto le tengo que hacer es restarle 500.000, ya es un estándar, es una norma, y me van a quedar 13.542 metros al oeste del meridiano central. Por supuesto, tengo que ir con una estación total, buscar dónde está el meridiano y ubicarme ahí. Y siempre en los mapas ustedes van a encontrar la escala gráfica, la escala numérica. Esto por ahí es un poquito árido para los abogados, es solamente para que sepan que eso tiene una razón de ser. Es solo práctica, pero bueno, si no, cuando salen de excursión con algún GPS bueno, pueden probar de usar las coordenadas Gauss-Krüger. Bueno, la localización de la zona que yo voy a estudiar, que voy a hacer la exploración, o el permiso de exploración, ya fíjense que estamos en los artículos 19 y 20. Permiso de exploración o cateo, la manifestación de descubrimiento, los pasos son la labor legal, la petición de mensura y otros derechos mineros. En esa solicitud, lo que vamos a presentar son las coordenadas de los vértices del área, es decir, las coordenadas Gauss-Krüger que vimos acá. El objeto de la exploración, ¿qué estoy buscando? Y estoy buscando, voy a explorar minerales de manganeso. Nombre y domicilio del solicitante, más el DNI. Silvia Irene Carrasquero, DNI tanto. Nombre y domicilio del propietario del terreno. Puede ser que yo no lo tenga, porque es un campo, no sé, pero puedo ir al catastro minero y buscar, o al catastro común de Arba, por decirlo así, y ahí me dan los datos. ¿Y por qué le tengo que tener esto? Porque hay que avisarle. No solamente nosotros en realidad no sé si conviene ir o no, hay que esperar a que lo haga la autoridad minera. Hay que también poner el programa mínimo de trabajos a realizar. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer, estoy en exploración o cateo, no voy a hacer perforaciones. Voy a empezar a hacer zanjas, a ver qué calicatas, voy a mandar una pala mecánica para nivelar, para que pueda entrar la camioneta. Todo el programa mínimo de trabajo. Las inversiones proyectadas. La autoridad minera quiere saber cuánto vamos a poner de plata, qué equipos vamos a utilizar. Todo eso se considera una declaración jurada. ¿Qué otros datos necesarios para la determinación del área pedida? Podría ser un mapita a mano alzada, un mapa topográfico más o menos marcando, porque nosotros en realidad tenemos las coordenadas, ya lo dijimos. Tienen las coordenadas de los vértices del área, entonces podemos agregar un mapa. Los lados deben tener orientación norte-sur y este-oeste, y hay que abonar el canon. Una vez que yo lo entrego,
la autoridad minera puede ser que me haga preguntas, que me diga, no, mire, esa área no se entiende bien las coordenadas, debe haber un error cuando usted escribió los números, etcétera. Bueno, hay 15 días para contestar las dudas de la autoridad minera sobre la ubicación del área. Acá lo más importante es ubicar bien el área, que no se superponga con otra concesión minera o con otra exploración o cateo. ¿Sí? Eso es lo principal. ¿Qué pasa si no tengo el consentimiento del propietario o el permiso de la autoridad minera y yo me mando? Y bueno, tendré una multa y voy a tener que pagar los daños y perjuicios ocasionados. Ustedes recuerden, en la exploración, un terreno parecido a este, ahí en el medio de la nada, no sé, tal vez no, esta me la saqué de las clases de yacimiento cuando daba clases, pero supónganse que ahí el dueño del terreno es un estanciero que lo único que tiene son unas ovejas. Y nosotros le rompimos esto, que era donde justo se formaba la aguada y las ovejas iban a tomar agua, y bueno, ese es un problema que vamos a tener muy serio. Entonces tenemos que esperar a que le avise la autoridad minera al dueño del terreno. Después que el dueño del terreno avisa, yo diría que uno vaya y se presente de buenas maneras. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Carrasquero, miren, me gustaría ver la posibilidad de exploración, presentarse educadamente, y no es porque alguien sea mal educado, sino a veces uno dice, no, yo voy a esperar que la autoridad minera le avise y después que me llegue a mí la notificación y chao. Yo creo que es mejor presentarse y ver qué pasa, qué onda. Después de eso, ¿qué pasa? La solicitud es aceptada. ¿Ven? Ahora, a ver, algunos de los abogados, que hay varios, no sé no me acuerdo cuántos son, díganme, ¿qué les parece? ¿Esto será lo que se llama un código de forma? Acá los dejé a todos en silencio, o se rajaron a tomar un café por ahí. Un código de forma es el que nos dice cómo hacer todo. ¿Mm? Eso es lo importante, no sé. Es el que nos dice qué hacer, cómo son los procedimientos. Entonces podemos decir, los abogados me dirán, yo no puedo ver los chats. Ahí están comentando, Silvi. ¿Sí? Dice Karina, es un código de fondo y de forma. Después Muy Ivana bien. dice, es lo mismo. Claro, de fondo porque lo dispone su aprobación y lo hace el Congreso, y de forma porque dice cómo se va a hacer todo, todos los procesos, ¿sí? Hasta ahora vimos toda esta primera parte, pero todo es así. Tal vez para ustedes les parezca que sea como muy cansador y demás, pero es la manera en que no se salteen pasos y todos se organizan igual. Todos saben lo que tienen que hacer. Entonces dice que la solicitud es anotada en un registro de exploraciones, por eso es solemne, porque ya se está anotando, se va a notificar al propietario, se manda a publicar el edicto 2 veces en el plazo de 10 días. Antes se publicaba mucho en los diarios, diario, no sé, por decirles algo, La Nación. Pero esto ahora quedó en el ámbito de los boletines oficiales, y que uno tiene que suscribirse si a uno le interesa la minería o es abogado o está en el tema, y ahí va mirando todos los días a ver qué salió. A partir de la presentación, si alguien realiza otro descubrimiento, corresponde al explorador registrado. Entonces yo la presenté y a partir de hoy me quedó anotada en el registro de exploraciones. Y resulta que pasado mañana viene alguien y realiza otro descubrimiento. No importa si era de manganeso o no, que era lo que yo estaba buscando, pero eso va a ser para mí. Después de los 10 días de la publicación, hay 20 días para presentarse. Artículos 27, 28 y 29. Fíjense que la unidad de medida son 500 hectáreas. Y recuerden que una hectárea es una manzana. 100 por 100 metros, es decir, 10.000 metros cuadrados. Y uno puede pedir hasta 20 unidades. Si se pidió una sola unidad de medida, el permiso, acá hay que ser piola en estas cosas,
Si se pidió una sola unidad de medida, el permiso tendrá una duración de 150 días. Si yo pedí más, el permiso aumentará 50 días más. Pero tampoco es cuestión de hacerse muy el vivo con la autoridad minera, porque todo está pensado, todo esto viene de la época prácticamente de Rodríguez. El explorador debe solicitar la liberación del área antes del plazo. Supónganse que yo pedí 2 unidades, vamos a hacerla fácil, 2 unidades. Entonces tengo los 150 más los 50 días, son 200 días. Pero en esos 200 días yo empecé a trabajar, a ver, me mandé con una camioneta, hicimos algunas calicatas, estuvimos viendo dónde ubicar la labor legal, si es que la vamos a mostrar, a pedir, hicimos un destape, etcétera, y yo sé que por ahí esas 2 unidades son como mucho. Entonces tengo que pedir la liberación antes, porque si no lo hago, pasado los 300 días, la autoridad minera va a decidirlo cuándo hacerlo. Y por ahí me puede llegar a sacar, no lo digo que lo haga a propósito de mala que es la unidad, la autoridad minera, simplemente los técnicos van a decirle a la autoridad minera, al juez minero, mire, sáquele, ¿sabe qué? Esta parte de acá. Y justo capaz que yo ahí tengo la parte más interesante. Entonces, tratemos siempre de ser nosotros, los mineros, los que pidamos la liberación del área. Pasados 700 días, se desafectará la mitad de los remanentes sin incluir las 4 unidades. Y acá se los puse bien en rojo. Los trabajos deben empezar antes de los 30 días posteriores al permiso. Es decir, que si yo tenía los 200 días, antes de los 30 días primeros, tengo que empezar los trabajos. No es que me puedo pedir la zona, me la dieron, elegí 2, me toca 200 días y me voy 10 días a Cancún, y etcétera. No, tengo que ponerme a trabajar antes de los 30 días. Y la autoridad minera libera las zonas a su criterio y puede aplicar una multa al titular del permiso, si uno se pasa de vivo, por decirlo así. Bueno, exploración aérea. Esto es muy interesante. Son para áreas de hasta 20.000 kilómetros cuadrados por provincia. No podemos tomarnos más de 120 días a partir del permiso. Ojo que acá hay que pedir 2 permisos, uno a la autoridad minera y otro a la autoridad aeronáutica. El último permiso, a partir de ahí se cuentan 120 días. Recuerden que si esto es una pavada, todos deben saberlo, pero si yo no pido permiso a la autoridad minera, pueden pensar que es un avión que está transportando, no sé, algo indebido y lo bajan. Entonces acá no hay tutía, se piden las 2 cosas. Y eso si uno lo va a hacer, eso hay que ponerlo en el plan de trabajo también al principio. El programa de trabajo a realizar, qué equipo se va a utilizar. Ahora está muy de moda y creo que es más barato usar drones. Si la provincia tiene una superficie mayor a 200.000 kilómetros cuadrados, el permiso puede constar de hasta 40.000 kilómetros, pero el plazo, ojo al piojo, es el mismo. Bueno, ahí tenemos 2 modelos de drones, para que vean. Este está bien en actividad minera, trabajando. Limitaciones al derecho del cateo, 33, 34 y 35. El permiso de cateo o la concesión minera, es decir, una de las dos, o estoy en exploración o ya estoy en la concesión, no da derecho a ocupar la superficie del terreno con labores mineras sin el formal consentimiento del propietario. O el propietario tiene que ir y firmar ante la autoridad minera. No vale nada de que me diga a mí, sí, ¿sabes qué? Dale, metete y hacer. No, tiene que ir y firmar. Eso tiene que estar dentro del expediente. A mí lo que me han dicho es que a veces hay estancias en el sur, por ejemplo, donde las estancias a veces pueden tener ovejas, cosas así, o animalitos, pero no son, digamos, una estancia de provincia de Buenos Aires o de Santa Fe o de Córdoba. Entonces uno, cuando ya se le notificó al dueño de la estancia, uno va, se presenta y a veces ve, por ejemplo, se ofrece, uno tiene que ir a hacer perforaciones, entonces uno le ofrece, mire, ¿quiere que le hagamos una perforación de agua? Entonces eso le ayuda a la vida al estanciero, al dueño de la estancia, y no estamos hablando de coima ni nada, sino simplemente de llevar las buenas normas con cualquiera.
Así como si yo tengo, no sé, peras en mi casa y saludo a mi vecino, le ofrezco 3 o 4 peras para que las pruebe. Bueno, es eso. Es esa gentileza que uno puede tener, que por ahí es caro. Para la empresa minera no va a ser nunca caro, va a ser un gasto, pero que él sabe que va a estar en buenos términos con los vecinos y que ellos después no le van a protestar por nada. Acá hay términos que son un poquito de la época del amigo Rodríguez. No está permitido a menos de 40 metros de las casas y de 5 a 10 metros de otras edificaciones. No se puede a menos de 30 metros de acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes. No se puede tampoco hacer un cateo dentro de un edificio y en sitios murados. En jardines, huertos y viñedos, murados, es decir, con tapiales o sólidamente empalizados. Si no hay un muro, hay que dejar un espacio de protección de 10.000 metros cuadrados de una manzana para el jardín y 25.000 metros cuadrados para los huertos y viñedos. Tampoco se pueden hacer trabajos mineros en los cementerios, calles y sitios públicos, ni a menos de 50 metros de los edificios, acueductos y ríos públicos. Fíjense que ahí ya estamos entrando de a poquito en la parte de la ambiental. Tampoco a menos de 1 kilómetro de las instalaciones militares sin permiso del Ministerio de Defensa. No se puede explotar ni hacer extracción formal, ojo, de minerales antes de la concesión legal de la mina. Yo puedo, a mí me dan el tiempo para que yo haga exploración, para que yo vea qué tan bueno es y empezar a preparar, pero no puedo ir y arrasar con todo. Eso son multas y hasta puede causar el revocamiento del permiso. ¿Puede un propietario explorar su terreno? No puede, si ya supongamos que yo tengo un terreno que tiene algo interesante por ahí y veo que alguien ha pedido un permiso de exploración, yo no puedo ir y meter la pala. El superficiario puede hacer, el dueño del terreno puede hacer trabajos de exploración sin previo permiso, pero si no lo tiene, no tendrá preferencia como dueño o anterior explorador ante un tercer solicitante. Es decir, todo está diagramado, todo está marcado y diagramado cómo uno debe manejarse. Sobre el descubrimiento y la manifestación. Se habla de descubrimiento cuando se encuentra un criadero antes no registrado. El criadero es un término muy castizo, muy de España de la época de los reyes de antes. Y es el yacimiento. Entonces, si es la primera vez que yo encuentro, la primera vez que se encuentra, yo estoy explorando y encuentro por primera vez a un yacimiento interesante, tengo que presentar el escrito ante la autoridad minera y acompañado de la muestra de mineral. No puedo ir y decirle, ¿sabe qué, señor de la autoridad minera? Encontré un fabuloso yacimiento de, no sé, de pirita, y la autoridad minera me va a decir, dame la muestra. Nombre, estado y domicilio del descubridor y el nombre de la mina. El nombre de la mina se lo voy a dar yo. El punto del descubrimiento, es decir, las coordenadas. No, las coordenadas Gauss-Kruger. Nombre y mineral de las minas colindantes y a quienes pertenecen, que eso lo consigo en el catastro minero. Voy y les digo, miren, yo estoy explorando tal zona, encontré un criadero ahí, ¿cuáles son las minas vecinas? Indicar una superficie mediante coordenadas no mayor al doble de la máxima extensión posible de la concesión de explotación. Es decir, que esto de las coordenadas no solamente lo tengo que hacer con un mapa, sino también ir con elementos topográficos, con una estación total, etcétera. Algo de eso para yo ubicarme, tener las coordenadas, un GPS, un buen GPS. Bueno, labor legal. Este no es una labor muy legal, pero bueno, es lo que encontré como foto linda. Esto es una vieja labor minera, pero llegado el caso es lo que uno vería cuando está haciendo la labor legal, que empieza a limpiar todo y a dejar descubierto donde está el mineral, que en este caso es hematita, para mostrarle a la autoridad minera, porque en algún momento va a venir de visita a la zona la autoridad minera, el juez, no sé si el escribano y los vecinos. Esto sí puede llegar a ser una zona de alteración hidrotermal. Y acá fíjense que hay labores legales que quedaron tapadas, porque cuando uno se retira, supongamos que yo pedí el terreno este de por acá para hacer una exploración minera, no me interesa y me voy después. Tengo que dejar todo lo más posible como estaba.
Nada de pozos, nada de huecos, nada de que nadie, ni persona ni animal se caiga y se lastime. Ustedes imagínense un campo donde están criando ovejas o vacas, no sé, de esas que son premiadas, y va y pasa por uno de esos pozos y se cae y se rompe. No nos alcanza la plata para pagarle al dueño del campo después. Entonces, labor legal, que yo les había dicho que eso venía también de la época de los españoles y era el pozo de ordenanza, de la que hablaba Domingo de Oro. Bueno, mojones, mojón, esquinero o lindero. Este es de mi zona de tesis, de Mendoza. Tenemos mina mascareña, el número de expediente, que creo que es 109-7-17, esquinero sudeste, y la fecha en que se lo colocó, 9 del 8 del 76. Esta zona es una zona que por ahí en invierno puede tener mucha nieve y el suelo no ser tan fuerte. Entonces se nota que en algún momento hubo un movimiento de tierras y se salió el lindero. Fíjense que es todo un guante, un caño sin costura puesto con cemento, porque si yo le meto cal se oxida. Y acá está, dice DGM, Dirección General de Minería, Mina Mascareña, reposición de linderos 1981, cuando se lo repuso. Si yo, este es el esquinero de mi concesión, y veo que se salió, yo no puedo ir y decirle, che, flaco, venía un albañil, hacerme una mezcla y ponerlo. No, no puedo hacer eso. Tengo que ir y avisar a la autoridad minera. La autoridad minera determina en qué momento ellos, por supuesto, pueden ir con un ingeniero, marcan de vuelta dónde está y se coloca. Y en ese momento se invita a los vecinos a que vayan y acompañen el acto. ¿Por qué? Porque puede ser que después uno diga, no, yo no estaba ese día y para mí quedó mal colocado el poste, el mojón. No, no, entonces se evitan esos problemas. Todos firman conformes. Bueno. Y acá hacemos la pausa. Faltan 2 minutos, pero ¿qué les parece? Hacemos la pausa de 10 minutos, de 12 minutos, voy a ser generosa. 17:20 nos juntamos de vuelta. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, me voy a preparar un cafecito, ¿eh? No, no se vayan, ¿eh? El agua acá.
Silvia, hay una pregunta de Sí. Juan Pablo. Por ahí Sí. si podés leerla vos, o si no te la leo. Dice que si las grabaciones van a estar disponibles. Esta va a estar disponible en la página de la AGA, de YouTube, que después si querés, Silvi, la pongo acá para que la tengan. Pero las próximas clases, si no tengo mal entendido, no se graban. No, no se graban. Presten Ok. atención y